Bendiciones a todos. Es un honor poder hacer un de repente. Estos de repente a veces se ponen violentos. Entonces, buenas noches a todos. Felices madrugadas a los que están en Europa, en África Central y en algunos otros lugares de la tierra. Se les ama mucho y se les bendice. Tomemos unos 30 segundos y damos compartir a ver cuántas personas se nos conectan. Estaba leyendo la palabra y creo que hay una palabra que me gustaría compartir con ustedes y no tengo ninguna duda de que Dios tiene una respuesta para nosotros en esta noche. Entonces déle compartir a todos los que usted pueda. Vamos a tener un programa de parte del Señor. Vamos a estar en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. No se dice primera de Reyes porque no es carta, es libro. Se dice primero, masculino. Tampoco se dice primera de Crónicas, se dice primer libro de Crónicas. Primero y segundo libro de Crónicas. Primero y segundo de Reyes. Primero y segundo de Samuel. No primera de Samuel. Porque no son cartas, son libros. Él lo hará. Esta noche teníamos clases en la universidad, pero se cancelaron porque el internet aquí en casa es un internet bastante bueno, tenemos 500 megas, pero algo ocurrió y se nos cayó a 30. Entonces no podemos porque tenemos alrededor de 1,400 alumnos, entonces no era posible. Baje un poquito el volumen. Yo creo que ya lo bajé. Ahí. ¿Está mejor el volumen ahí? Si no, es un poquito la canción de Berenice. Después me pongo, después pongo una música instrumental. Es solo un poquito la música de ella nada más. Ahí está la instrumental. Esa es muy baja. Entonces, por esa causa tuvimos que detenerlo de la transmisión y hay gente como yo que es inquieta, que tienen que hacer algo. Entonces decidí ministrarles algo que estaba leyendo. Dice el primer libro de Reyes, se lo leo de una Reina Valera, no se lo voy a leer de una versión antigua. Dice: y cuando se edificó la casa, está hablando del templo. Acuérdese que Dios no le permite construir el templo a David, porque Dios dijo que las manos de David estaban llenas de sangre. Pero Dios le permitió hacer el templo a Salomón, que era su hijo. Entonces, dice el capítulo 6, verso 7 del primer libro de Reyes: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando le edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esto es interesantísimo. Tenemos casi 200 personas conectadas en este momento. Me llamó mucho la atención esto porque David había tomado una ofrenda de 1,100 quintales de oro para la casa de Dios, o para lo que era el templo. 1,100 quintales de oro. Era una ofrenda realmente muy, pero muy grande. Por lo menos nadie había visto algo así en la historia y creo que nunca más se volvió a ver. ¿Cómo es la Biblia? Dios habla hoy. Más o menos es muy parecido. Es que hace una transcripción de la Reina Valera. Todo lo que usted lee como Biblia, Dios habla hoy, como la Biblia arcoíris, como, qué sé yo, la Thompson, de referencias Thompson con cadena temática,
todo lo que usted lee, por ejemplo, la Biblia de la mujer, eh, ¿cuál otra hay por allí? Hay muchas. La mayoría son prácticamente una transcripción de la Reina Valera. Entonces, no. Ahora, cuando hablamos de una Biblia, por ejemplo, son muchas, pero cuando hablamos, por ejemplo, las palabras de Yahvé, cuando hablamos de una, si usted pudiera encontrar una Septuaginta, el problema es que la Septuaginta es prácticamente la mayoría son en inglés. Si usted pudiera encontrar una Biblia cantera, si usted pudiera encontrar una Biblia Rotterdam, uf, si encontrara una Biblia del oso pero antigua, no estas que venden ahora, si encontrara una Biblia pechita, pero no esta que venden ahora, una rojita que anda por ahí, no, eso no. Estoy hablando de una Biblia de verdad, una Biblia cantera, o sea, pechita real de otro tiempo. Tal vez usted no lo sabía, pero la pechita data del siglo IV, pero la verdadera pechita, eso es lo que estoy enseñando en la clase. Una de las Biblias que hicieron los esenios era la copta. Hablar de la Biblia copta era totalmente otra historia, porque estábamos hablando de otra realidad. Pero bueno, ya de eso prácticamente no, ya de eso han quedado algunos rollos. Y obviamente eso que existía en el tiempo no eran Biblias tampoco, eran rollos. Cuando hablamos de, por ejemplo, la versión de Jerónimo de Vulgata, la versión de Jerónimo de Vulgata era otra historia. Bueno, tenemos 230 personas. Amén, me parece extraordinario. 230 personas. Estaba orando al Señor y de pronto estaba estudiando. Hoy pasé el día estudiando mucho, estudiando y estudié. Salí solamente un ratito por ahí a hacer un par de cosas, pero duré quizás una hora y volví otra vez. Anoche dormí escasas 2 horas y media quizás, porque me encerré a estudiar y estudiar. Y entonces estaba pensando en algo que se llama la implementación de una visión. Anote eso. La implementación de una visión. Implementación de una visión. Es que el hombre que no vive en el poder de una implementación vive totalmente desfasado de la realidad de lo que Dios está diciendo y de lo que Dios está haciendo. Cuando hablamos de implementación, estamos hablando del establecimiento de algo. Ya definimos que aquí las iglesias no tienen visiones. No, lo que las iglesias tienen es algo que se llama misiones. Bueno, que a usted Dios lo mueve con los jóvenes, que a usted Dios lo mueve en la música, que a usted Dios lo mueve, qué sé yo, evangelizando, que a usted tiene carga por los drogadictos, que tiene carga por las prostitutas, que tiene cargas por esto, tiene cargas por lo otro. Ok, estamos de acuerdo en eso, entendemos eso. Alguien dice que no se ve. No se ve qué, se ve en negro, pero se escucha. Si me escuchan, alguien que me haga señas, porque sé que el internet está así como maluco. Quiero que alguien me haga señas para saber si me estoy mirando, me estoy escuchando. Alguien escriba ahí algo. Dios bendiga, apóstol. ¿Se ve bien? Bueno, ok. Si se ve, yo lo veo. Bueno, si usted, hermana Cruz, me ve, le estamos contentos. Y si Guillermo me ve, si Alex Martínez me ve y pone puro fuego ahí, unos brazos así con unos musculotes como los que él tiene, estamos mejor. Aquí él tiene los brazos chiquitos y flaquitos, soy yo. Pero bueno, si ustedes están, me ven, no hay problema. Ok. Cuando hablamos de la implementación de una visión, la implementación de una visión tiene que ver con el establecimiento de algo. Es que el problema que hemos tenido es que las congregaciones están llenas de muchos programas. Las congregaciones están llenas de una cantidad de agendas. Pero el problema aquí, Alex, quiero que me escuche Alex Martínez, porque Alex Martínez es como que fuera gemelo mío. Y él y la esposa son una bendición muy grande para mi vida. Pero algo que me llama a mí muchísimo la atención, Alex, es que aquí el problema
no son los programas. Es que las iglesias están repletas de programas. Las iglesias o las congregaciones están llenas de conciertos, están llenas de eventos, están llenas de congresos, están llenas de agendas. Las congregaciones se llenaron de un encuentro, un preencuentro, un posencuentro, se llenaron de esto, se llenaron de un activismo religioso. Pero para mí el problema aquí, escuche, porque esto me parece extraordinario. El problema de la iglesia de hoy no es que no tengan programas. El problema de las congregaciones no es que no canten bien. Cantan demasiado bien. El problema no es que no prediquen. Sí predican, dicen una que otra cosa por ahí, dicen. El problema es que falta la revelación de quién es Jesús. Y cuando falta la revelación de quién es Jesús, entonces nosotros tratamos de llenar un montón de vacíos emocionales y de vacíos existenciales que no se pueden llenar, porque esos vacíos, el único que los puede llenar se llama Dios. Entonces, cuando hablamos de la implementación de una visión, eso me impresiona, porque por ejemplo, si leemos el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 7, dice que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras, que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Eso me parece extraordinario. Este era el templo, este fue el templo que hizo Salomón. Pero este templo que hizo Salomón es construido con piedras que ya vienen cortadas. Este es un templo físico. Ahora, cuando uno va al libro de Pedro, Pedro dice que nosotros somos piedras vivas y que Dios está tomando esas piedras para edificar un templo y para edificar una casa. O sea, siempre siguen siendo piedras. La diferencia es que la de primer libro de Reyes son piedras que son rocas que han sido cortadas, y las de Pedro son piedras vivas. Es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se edifican templos. El primer templo se edifica con piedras que fueron cortadas en un lugar llamado cantera, y el segundo templo, que es el de hoy, se edifica con piedras vivas. Pedro dice que tú y yo somos piedras vivas. Pero esto me impresiona, porque ¿por qué me impresiona? Porque dice Reyes, o el primer libro de Reyes dice que Dios dijo que Él quería que las piedras las llevaran ya acabadas, de tal manera que no se escuchara el ruido ni de martillos ni de hachas en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Es decir, yo quiero que edifiquen mi casa, pero lo hagan en silencio. Porque lo que Dios está diciendo es: no quiero ruidos en mi casa. Quiero que en mi casa se pueda edificar de una manera y de una forma donde lo único que haya sea una reverencia total. Y eso me sacudió. Porque Dios lo que está diciendo es: vamos a creer por una iglesia que se construye sin ruidos. Y oiga qué fuerte es esto. Porque Hebreos dice que nosotros somos parte de un edificio vivo que se edifica con piedras, pero piedras vivas. Y esas piedras van a crecer hasta mostrar la gloria del Dios poderoso en esta tierra. Pero para poder edificar la iglesia hay que recuperar un lugar. Y la pregunta es: ¿cuál lugar hay que recuperar? La Escritura enseña que el lugar donde se cortaban las piedras fuera del templo se llamaba cantera. Y la cantera era el lugar donde las piedras eran llevadas. Posiblemente dentro de la misma cantera habían piedras. Y allí golpeaban las piedras, ahí había mucho ruido, ahí había mucho activismo, mucha actividad, pero ahí era donde
se podían cortar las piedras. Y esto me impresiona. Me impresiona. ¿Por qué me impresiona? Porque hay una palabra que le quiero hablar. Y esta palabra puede anotarla para que la estudie más después. La calidad del enviado, la calidad de los hombres que vamos a enviar a las naciones, la calidad del evangelio que estamos produciendo en la tierra, la calidad de la gloria que vamos a mover en los últimos días, eso solamente radica en la pregenetización del alma. Repítame otra vez, pastor, porque creo que me habló en lenguas. Eso solamente radica en la pregenetización del alma. Pregenetización del alma. Cuando estudiaba la palabra pregenetización, es como sacarle los jugos. Mientras nuestra alma siga produciendo olores feos, mientras nuestra alma siga siendo esclava de los deleites y de los deseos, mientras nuestra alma sea un caballo que no se amansa como un potro salvaje, mientras nuestra alma todo lo que ella pide se le da, porque no tiene la capacidad de tener dominio propio, no tiene la capacidad de poder morir para que la gloria de Dios viva. Alguien me dijo a mí, es que hay que morir al ego. Yo le dije, al ego no se puede morir, al ego no se muere. Lo único que se hace con el ego es que se destrona de donde él está y se sube Jesús para ponerlo en ese lugar donde el ego estaba. Es que cuando el rey se sube al monte, cuando el rey se sube al trono, entonces el ego tiene que desplomarse y tiene que caer por tierra, y ocurrirá con tu ego y el mío lo que ocurrió con el alma de Ana, cuando Ana derrama su alma delante del Señor. Pero es que hasta que nuestra alma no sea pregenetizada, nosotros seguiremos dando vueltas por la vida. Mientras sigamos teniendo hombres en los altares llenos de orgullo, mientras sigamos teniendo gente que manipula la palabra, mientras sigamos teniendo gente que a todo le busca un sentido para tratar de manipularme. Hoy me llamó un hombre y me dijo, un hombre humilde, un hombre sencillo, y me dijo, es que un predicador me llamó y me dijo que el problema que yo tengo se llama iniquidad. Y yo le dije, ese hombre tiene idea de qué es iniquidad. Ese hombre tiene idea de qué significa iniquidad. Y ese hombre lloraba y me dijo, ¿qué es iniquidad? Y yo le dije, hermano, es que la Escritura dice que la iniquidad está pegada a los huesos. La iniquidad es la suma de los pecados de mis padres más la suma de mis pecados, y va por encima de las maldiciones generacionales. La iniquidad es una cosa terrible. Y ese hombre estaba hecho pedazos porque alguien le dijo irresponsablemente que él tenía problemas de iniquidad. Y mientras yo estoy mirando esto, entonces yo entiendo algo. Y la palabra se llama pregenetización. Y es que pregenetizar es como quien dice prensar algo hasta que salgan todos los chorros, como cuando tú agarras una uva y la prensa y empieza a salir todo. Cuando tú agarras un poco de leche cortada y la prensas para que después quede un queso. Cuando tú agarras algo y lo mueles. Es que hasta que el alma no sea pregenetizada, seguiremos teniendo desgracias en los altares. Mientras el alma no sea pregenetizada, nosotros seguiremos predicando las mismas tonterías que hemos predicado, tratando de arreglar desde un altar lo que no podemos arreglar en la intimidad de los hogares. No se puede cambiar una generación desde un culto de una iglesia. Las generaciones se cambian cuando volvemos a la cantera, y la cantera son los hogares. La cantera son las familias. La cantera es volver al seno de papá. La cantera es volver al seno de mamá. Por eso hay iglesias divididas. Por eso hay predicadores que se van. Por eso hay gente vulgar en los altares. Por eso hay gente diciendo disparate. Porque cuando usted los busca se da cuenta que en el hogar hacían lo que le daba la gana. Porque el viejo es un viejo malcriado. La mamá es una señora súper rebelde que nunca aprendió que su primera iglesia no era esas 4 paredes donde iba, sino que su primera iglesia era pastorear a sus propios hijos.
Y nadie se detuvo a enseñarle eso. Nadie le enseñó. Nadie le enseñó que el primer profeta que tenían que conocer no era un tipo que llegaba de visita a un culto. El primer profeta que tenían que conocer era el mismo seno del hogar. Que cuando llegaran a un culto o a una reunión, los muchachos dijeran: ya eso que está diciendo ese predicador, ya yo lo sabía porque mi papá ya me lo había dicho, mi mamá ya me lo había dicho. Pero hay que llegar a la iglesia a hacer ruido. Entonces usted encuentra gente castrada emocionalmente, gente desfasada, gente con un montón de complejos de inferioridad, gente con problemas de aceptación, que como nadie los acepta en la calle, ahora vienen a los cultos y aquí sí pegan gritos, aquí sí hablan, aquí sí silban, aquí sí gritan, aquí sí corren, aquí sí brincan, porque allá afuera nadie los vuelve a ver. Y es que el problema de esa aceptación tiene que ver con papá y mamá que no hicieron el trabajo en la cantera como tenía que hacer. Parece que a Dios lo tiene cansado que hagamos ruido en el templo. Estoy hablando de ruidos humanos, no estoy hablando de cantar, no estoy hablando de orar, estoy hablando de ruidos. Tenemos demasiada gente llena de orgullo, llena de celo, llena de pleito, llena de profecía falsa, cantando en el altar, ministrando fuego extraño, y no entendieron, nunca lo entendieron, que hay que volver, que hay que volver a la cantera. Y mientras los enviados, mientras los evangelistas, mientras los profetas que enviamos, mientras los que cantan, mientras los que van por ahí evangelizando no pregeneticen su alma, de manera que se estirpe todo y que cuando lo sacudan, entonces quede un producto terminado. Y entonces aparezca un hombre que diga: yo tenía una palabra para predicar este fin de semana, pero el Señor me cambió el bosquejo y el Señor me rompió el bosquejo. Quiero que sepa que tengo hora de estar encerrado y Dios me dio una palabra que ni siquiera en la vida la prediqué. Cuando el alma ha sido pregenetizada, entonces tú no hablas lo que te enseñaron en el, es que iba a decir cementerio bíblico, en el instituto bíblico, lo que te enseñó alguien que ni siquiera tenía idea de lo que estaba hablando. Entonces estoy hablando que la calidad del enviado radica en la pregenetización del alma. La cantera del nuevo pacto es la familia. La cantera del nuevo pacto es la familia. Los ruidos que se escuchan en la iglesia es porque la familia no actúa como silenciadores, como silenciadores. Por eso usted encuentra un montón de predicadores que son campeones en el culto, pero vaya a sus casas y se dará cuenta que ni siquiera su propia esposa cree en su ministerio. Usted encuentra predicadores que hablan lenguas y dice que son profetas, que son la última Coca-Cola en el desierto, pero busque a sus hijas. La mayoría de sus hijas salen embarazadas de cualquier loco de la calle, porque este hombre nunca entendió que para poder ser luz allá afuera hay que alumbrar primero aquí en la cantera. Mira, hay miles de jóvenes que están sacando cualquier cantidad de familias de las iglesias, porque los que menos creen en el evangelio hoy son muchos jóvenes que ya estudian, muchos jóvenes que analizan, muchos jóvenes que son extremadamente analíticos, muchos jóvenes que fueron al colegio, fueron a la universidad, algunos con doctorados, algunos con posgrados, algunos con maestría, algunos que ya se recibieron con algún tipo de título y alguna cosa impresionante, y van a los cultos y ya no se creen la tontería, ya no se creen el mentirero, ya no se creen. ¿Por qué? Porque ellos saben que el que canta no es real, no es sincero. Ellos saben que la otra que canta con el novio que tiene, hay muchas cosas terribles que pasan. El problema es que la cantera del nuevo pacto es la familia. El padre debería de ser la figura apostólica. El padre debería de ser la figura apostólica y la madre la figura profética que sus hijos deberían de conocer. Por eso hacemos un evento como el de esta noche.
Esto de repente divino, que tenemos casi 400 personas conectadas, y de repente la gente dice: pastor, pero ¿por qué no nos avisó? Porque a los predicadores les gusta mucho hacer ruido. Usted ve los predicadores que se están comiendo un ice cream y están así, y toman un selfie y lo suben al Instagram. Y usted ve un montón de gente que también tiene problemas de almatismo dándole like. Ay, qué cosa buena. Ay, yo también quiero ice cream. Yo también quiero comer pizza. Yo también quiero comer unos chicharrones. Es que una iglesia que no regrese a la cantera será una iglesia que seguirá haciendo ruidos dentro de la casa de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Este ruido tiene que terminar. Si este ruido no termina, anote esta fecha. Quiero que la anote. Quiero que anote este día. Quiero que anote este día. Hoy es jueves. Quiero que anote este día. Si yo soy hombre de Dios, anote esto. Viene un sacudión cual nunca antes hubo. Es como si fuera un huracán divino lo que viene, porque una vez más Dios va a hacer que el rocío caiga sobre la tierra. Igual, usted también quiere pizza, hermano, o Orly. No, yo no quiero pizza, hermano. Esas cosas a mí no me llaman la atención, hermano. Quiero la cita bíblica, la que acabo de leer, primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 7. Dice: cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esa es la cita de esta noche. Escuche esto, porque para mí esto es violento. Esto tiene que ocurrir, y si no ocurre estamos en problemas. Una vez más, el maná de Dios descenderá sobre hombres y mujeres de Dios. Y siento la presencia de Dios. Una vez más, el maná regresará. Y el maná regresará para alimentar a gente correcta. Una vez más, el maná descenderá para sacudir la vida de millones. Pero antes de que el maná cayera, la Biblia dice que Dios enviaba un rocío para que el polvo se aplacara y el maná no se ensuciara. El maná no eran pedazos de pan, el maná eran semillas, eran semillitas. Y el maná, cuando caía, entonces después el pueblo recogía el maná. Y la Escritura enseña que cuando el maná era recogido, no podían guardar para el día siguiente. Solo había un día que se les permitía guardar. Pues una vez más, Dios va a traer lluvia sobre la tierra, porque el maná volverá a la tierra. Y usted agárrese, porque si usted no se pone de acuerdo, puede ser posible que al pastor suyo Dios lo vaya a matar. Puede ser posible que al líder que usted tiene en un pedestal muy alto, Dios lo vaya a matar. Porque Dios va a empezar a traer un viento recio, un viento muy recio sobre la tierra. Un viento que va a sacudir y va a caer lluvia, que va a arrasar con mucha gente. Y hay hombres que terminarán viudos, y hay mujeres que terminarán viudas, y hay hijos que terminarán huérfanos, y hay familias que terminarán sin papá y sin mamá en este vendaval que viene, porque Dios va a empezar a traer lluvia sobre la tierra, porque una vez más el maná caerá, y el maná vendrá para alimentar, porque la Biblia dice que en el tiempo final Dios enviaría hambre, y Dios enviaría sed, pero no hambre de comida, ni sed de bebida, sino hambre de su palabra. Y le tengo noticia: Dios se está metiendo en las habitaciones de prostitutas que no volverán a prostituirse. Dios se está metiendo en la casa de homosexuales que no volverán a ser homosexuales, y se está metiendo en la casa de brujos y de brujas. Solo en esta pandemia tenemos un registro de más de 64 brujas. 64 brujas, si no me equivoco, que nos han llamado para aceptar a Jesús. Y viene un vendaval del Espíritu. Viene un vendaval del Espíritu.
Y la gente se quedará con la boca abierta. Porque viene un vendaval del Espíritu. Y Dios va a traer una vez más maná sobre la tierra. El que tiene oídos para oír, tiene que escuchar. Por eso necesitamos. Si usted no hizo el trabajo, no importa. Pero usted necesita pedirle a Dios, y yo también, que Dios nos dé mentes canterizadas. ¿Qué está hablando, pastor? Necesitamos mente de cantera. Pastor, mis hijos ya están grandes, no importa. No importa, la misericordia de Dios es muy grande. Reúna a sus hijos mañana. Reúnalos o reúnalos este fin de semana. Y dígales, yo quiero pedirles perdón. De repente no importa cómo sea, pero pídales perdón y dígales, yo necesito hacer un trabajo. Que ya ustedes están grandes, que ya se casaron, que ya tengo nietos, no importa, reúna a su familia. Y dígale, necesitamos volver a la cantera. Necesitamos volver a los cultos familiares. Necesitamos volver a cantar, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor en la casa. Necesitamos hacer el culto familiar, donde alguien agarra la Biblia y lee Mateo. Donde alguien agarra un coro y dice, yo voy a cantar. Donde alguien canta un canto. Necesitamos volver a canterizar las mentes. Porque si no volvemos a canterizar las mentes, nosotros nunca lograremos sanar ni salvar este planeta que está moribundo y se está muriendo. La única forma es que se pregenetice el alma y tengamos mente de cantera. Cuando yo tenga mente de cantera, entonces tendré mente de hogar. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que está obstinada en esta pandemia? Porque no tenían vida de hogar. El viejo y la vieja se están pateando por todo lado, porque antes solo se veían de vez en cuando. Ahora se ven todo el santo día y ya están hasta aquí. Porque no teníamos vida de cantera. ¿Qué es mente de cantera? Bueno, mente de cantera es que la cantera era donde se cortaban las piedras. Si la cantera era donde se cortaban las piedras, quiere decir que tener mente de cantera, y dijimos que el nuevo pacto es una iglesia que vuelve a la cantera, es una iglesia que vuelve al hogar. Tener mente de cantera es tener mente de familia. Mente de hijos, mentalidad de hogar, mentalidad de nietos, mentalidad de nietas, mente de hogar. Eso es, mi amor, exactamente eso es mente de hogar, mente canterizada. Escuche, porque esto le puede salvar la vida. ¿Por qué hay que hacer esto? Por 5 principios. Porque las familias han sido violadas. ¿Cuántos pastores ve usted metiéndose en lo que no deberían de meterse? Dándole órdenes a la esposa de un hermano como si fuera la mujer de él. Ese tipo de violación, eso en vez de bendecir, eso ha destruido la iglesia. La segunda cosa es que hemos sido castrados. Hemos sido castrados, ¿por qué? Porque nosotros hemos creído que servir a Dios es solo servir a Dios dentro de un culto. Discúlpame, tú puedes servir a Dios en la calle. ¿Y quién te va a prohibir a ti evangelizar en la calle? ¿Quién te va a prohibir a ti orar por alguien en la calle? ¿Quién te va a prohibir a ti llamar a alguien que está en el hospital y orar por ese enfermo? ¿Quién? Tú no necesitas autorización para eso. Pero toda la vida creímos que para servir a Dios, no, es que yo soy diaconisa. Yo soy diácono, yo soy líder en la iglesia, porque toda la vida tuvimos mentalidad de iglesia, pero no mentalidad de cantera. Y nos metieron en la cabeza que para servir a Dios hay que ponerse un pantalón negro y una camisa blanca y una corbatica negra. Y llegar así al culto como un soldadito de plomo. ¿Y tú qué? Es que yo le sirvo al Señor en este ministerio. Y muchas veces realmente ni a Dios servimos. Lo que estamos es sirviendo a otras personas. Y yo creo que Dios nos regresó a la cantera. Y Dios nos regresó porque Dios estaba cansado de que nosotros hiciéramos demasiado ruido.
Estábamos haciendo demasiado ruido en la casa de Dios. Estábamos haciendo demasiado ruido, competencia. Suéltame el micrófono para yo cantar. Suéltame el micrófono para yo predicar. Suéltame el micrófono porque voy a soltar el próximo código. Ven porque tengo la última revelación de los tiempos. Suéltame, dame aquí porque tengo una gloria que me está quemando. Sí, pero esa gloria solo le alcanza para el culto. Porque llévala a su casa. Llévala a su casa. Llévala a su casa. Y te darás cuenta que ni el perro cree en él. Es más, llega a su casa y los perros le salen latiendo porque ni siquiera lo conocen. Llévalos. Dile a ese predicador que te lleve a su casa. Dame el micrófono. Dame para que vean que yo estoy ungido. ¿Tú sabes una cosa? A Dios no le interesa que la gente nos vea ungidos en un culto. A Dios le interesa que cuando tú pases a la par de un homosexual, Él sepa que tú estás ungido. A Dios le interesa que cuando tú y yo pasemos delante de una lesbiana, ella sepa que estamos ungidos. Dentro del templo, ¿no te diste cuenta que los huesos secos estaban en un desierto? ¿No te diste cuenta de eso? ¿No te diste cuenta que la necesidad más grande no es profetizarle a los mismos evangélicos? Es más, la profecía nunca fue para los hermanitos de la iglesia. Es que la profecía fue para la gente de afuera. A mí no me interesa que me pruebes que tú eres profeta dentro de 4 paredes. Pruébame que tú eres profeta allá afuera en el mercado. Pruébame que tú eres profeta en una guagua, en un autobús. Pruébame que tú eres profeta en el hospital. Pruébame que eres profeta en la oficina donde trabajas. Pruébame que eres profeta con tu jefe. Pruébame que realmente tú eres profeta cuando tú abres la boca. Por eso hablo de mentes canterizadas. Porque si la iglesia no vuelve, pero eso queda grabado ahí, mi amor. Dice que se está cayendo la señal. Dios va a hacer algo en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a esperar que Dios nos ayude aquí. Señor, pon este programa una vez más en tus manos. Ayúdanos para que podamos fluir en esto. La cantidad de jóvenes que no creen en nadie. La cantidad de jóvenes que no quieren más nunca ir a la iglesia. La cantidad de gente que no quiere más nada. Usted no ha visto, perdóneme si le ofendo, usted no ha visto la cantidad de pastores en Brasil muriendo porque se están quitando la vida. Y antes de morir dejan una carta. Quiere decir que el evangelio ni siquiera a ellos los cambió. Si el evangelio no te puede cambiar a ti, entonces ¿cómo puedes vender un producto que ni siquiera te sirve a ti? ¿Usted no vio la jovencita de República Dominicana? Cómo antes de quitarse la vida hizo una carta. Y se supone que ella era muy santa. Porque ella ni siquiera se cortaba una mechita, ni siquiera se arreglaba, ni siquiera se sacaba las cejas, porque según el contexto de su alma, eso era santidad. Pero parece que esa santidad no le ayudó, porque en el momento difícil en que cortó una relación con otro joven, parece que ese joven estaba por encima de Jesús. Y como ese joven estaba por encima de Jesús, entonces cuando ella deja al joven o el joven la deja a ella, entonces ella decide quitarse la vida. Porque cuando el alma no ha sido pregenetizada, cuando nosotros no tenemos mentalidad de cantera,
Amados, yo conozco un montón de gente que los primeros que no creen en su llamado son sus propios padres, porque son hijos rebeldes, porque son hijos malcriados. Uno llega a los cultos y esos muchachos pegan brinco. Es más, agarran el micrófono, que yo creo que nadie les enseñó a agarrar el micrófono, porque parece que fueran cantantes de reggaetón, porque lo agarran aquí, se lo meten casi en la boca así, hace una cosa. Usted dice, pero esta gente nunca estudió que el micrófono se agarra así, que la gente que por lo menos se educó sabe agarrar el micrófono, que tú no eres rapero, tú eres un ministro de Dios, que no tienes que hablar. No, aprende a hablar. El alma necesita ser pregenetizada. Y la mente tiene que tener capacidad de volver a la cantera. Pastor, me estoy muriendo porque mi esposa se fue con otro. Claro que seguramente eso duele demasiado, pero nada está por encima de Jesús. Nada está por encima de Dios. Tenemos 460 personas conectadas. Nada. Pastores, que yo vi esto, yo vi lo otro. Sí, lo sé. Estamos en medio de una pudredumbre, lo sé. Pero nada está por encima de Dios. Nada. Nada. Aquí en Costa Rica, hace 3 semanas atrás, si no estoy exagerando, hace 3 semanas atrás, una jovencita, hija de gente cristiana, entre comillas, con ministerio, con llamado, se suicidó. Se quitó la vida. Dice que ¿y por qué se quitó la vida? Porque el problema es que la iglesia se llenó de programas, la iglesia se llenó de show, la iglesia se llenó de concierto. Hasta la botella que se cae está planeado que se caiga. La iglesia se llenó de luces. La iglesia se preocupó mucho por el sonido, por las pantallas. Están tan preocupados por los diezmos, por las ofrendas, por los famosos pactos. Están tan preocupados por el dinero, por los cuartos, dicen en República Dominicana. Pero la revelación de Jesús, ¿dónde quedó? El problema es que cuando no tenemos una relación y no tenemos una revelación del Rey de Gloria, no tenemos una revelación de Él, nosotros seguiremos dando vueltas como el pueblo de Israel, sin encontrar el norte de Dios para nuestras vidas. Alguien tiene que escuchar lo que estoy diciendo. Hay ruidos, porque en las congregaciones están llenas de muertos que tratan de adorar a un Dios que está vivo. Lo vuelvo a repetir. Hay ruidos, porque las congregaciones están llenas de muertos que tratan de adorar a un Dios que está vivo. Por eso hay demasiado ruido, porque hay muchos muertos tratando de adorar a un Dios que está vivo. La gente olvidó que esto no es cuestión de diafragma, esto no es cuestión de tesitura, esto no es cuestión de ritmo, de ritmos, esto no es cuestión de tiempos, esto no es cuestión de entonación, esto es cuestión de relación. Y cuando no hay relación, es porque el alma no ha sido pregenetizada. Y cuando el alma no ha sido exprimida, entonces venimos de las tinieblas y seguimos haciendo los mismos ruidos en la iglesia. El que era chismoso sigue siendo chismoso dentro de la congregación.
Ya enseñamos la parte número 6 en la universidad que estamos dando, mi amor. Sobre las creaciones de Dios, parte 6. Por eso venimos de afuera. Y el que era sinvergüenza sigue siendo sinvergüenza, enamorando 4, enamorando 5, enamorando 10. Porque el alma sigue haciendo ruidos. Y el alma es como un potro salvaje que nunca se saciará. Y mientras el alma siga haciendo ruidos, entonces seguiremos teniendo un templo que no se edificará correctamente. Creo que ahí hay un problema muy serio. Si no volvemos a esta realidad, si no volvemos a esto, nosotros hemos perdido el norte de Dios en todo esto. Es que al volver a esto encontramos una realidad. Yo le pregunto a usted, no me responda a mí, respóndase usted mismo. No tiene que poner nada, ni siquiera escriba. Si quiere, deje sin escribir un rato. ¿Cuánto tiempo sacas al día para orar? Pregunto. No me respondas. Respóndete tú mismo. ¿Cuántas horas a la semana tú oras? ¿Cuándo fue la última vez que amaneciste de rodillas? No porque tengo que predicar, porque hoy la gente ayuna y ora porque tiene que predicar. No. Amanecí de rodillas porque yo amo al Señor. Amanecí de rodillas porque yo quiero estar delante de Dios. ¿Hace cuánto te encerraste en silencio sin que nadie lo supiera? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez? Yo no quiero ofender a nadie. ¿Usted sabía que los predicadores son los que menos oran? ¿Usted sabía que los apóstoles que hablan tanto de dinero son los que menos dinero dan? Porque ni ellos mismos creen lo que predican. ¿Sabe qué agradezco yo a Dios? Que cuando yo vine a Jesús, mi vida económica ya estaba resuelta. Entonces yo nunca tuve que andar haciendo cosas, ni recogiendo, ni manipulando a nadie. Por ese tipo de cosas yo bendigo a Dios. ¿Hace cuánto? ¿Usted sabía que los adoradores, los que cantan en los altares, son los que menos adoran? Si usted fuera un día a dormir con ellos cerca, si usted tuviera la capacidad de poner una cámara donde ellos duermen, usted nunca más quisiera volverlos a escuchar cantar. Hay gente que cuando está en el altar, predicando, cantando, usted no quiere que se bajen. Pero cuando usted conoce sus vidas de cerca, usted no quiere que regresen más nunca al altar. ¿Qué le parece? Yo dormí a la par de los más famosos del mundo, por lo menos latinoamericanos. Escucha eso. Y me di cuenta que no oraban. Me di cuenta que no oraban. Yo fui a campamentos donde el líder de la denominación me miraba y me decía, ¿te podemos pedir un favor? Sí, claro, ¿cuál es? No te levantes en la madrugada a orar. Vinimos para descansar, pero se supone que estábamos
en un retiro espiritual, y en el retiro no era tiempo de descansar, más bien el retiro era un momento de cargar baterías para regresar a la ciudad y poder dar gloria a Dios. ¿Quién es este payaso que está hablando aquí? Señor, lo reprenda. ¿Quién es ese loco que está hablando ahí, que dice que me conoce? Si tú me conoces, llámame a mí. Deja de ser charlatán y empezar a escribir ahí, ¿ok? Gente loca, hablando cosas sin hablar. Un loco que ni siquiera sabe cómo se cepilla los dientes y empieza a hablar, por favor. Si no te gusta este live, vete al infierno en el nombre de Jesús y busca al diablo, que ese es el Dios tuyo, que te lleve pronto. Por amor a Dios. Es que es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil darle vuelta a una canoa. Porque tú puedes inclusive tirarte al agua y manipularla. Pero es tan difícil darle vuelta al Titanic. Es tan difícil. Es tan difícil darle vuelta al Titanic. Escuche porque estoy fuerte. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos? ¿Me quedan qué? Me quedan como 4 minutos para terminar. Si ustedes quieren, tenemos 513 personas. No, yo estoy tranquilo. Lo que pasa es que este tipo de gente va a haber que entregárselos a Satanás. Este tipo de gente es un estorbo en esta tierra. Algún día les voy a enseñar cómo se entrega a alguien a Satanás. Para mandarte este poco de hijos del diablo que se vayan caminando. Porque creo que podríamos parar en unos 3 minutos y volver a iniciar. Porque quiero orar por las personas, quiero orar por los enfermos, quiero orar por las familias, quiero bendecir, porque yo tengo tanta cosa en este bosquejo. Este bosquejo está demasiado lleno y yo ni siquiera voy por la mitad. Ni siquiera voy por la mitad. Vamos a poner a Benihín, a ver qué dice Benihín con su aleluya. Estamos hablando de pregenetizar. Extrañaba esos. Mis hijas se ríen cada vez que hago así, porque dicen que, papá, ¿por qué hace así? A mí me gusta hacer el. Bueno. Dice primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 7, hablamos de la implementación de una visión. Y dijimos, voy a recapitular un momentito, dijimos que el templo, Dios no le permitió a David levantarlo, porque Dios dijo que las manos de David estaban llenas de sangre. Pero Dios dijo, le permitiré a Salomón tu hijo que lo haga. David había dado una ofrenda de 1100 quintales de oro. 1100 quintales de oro. Eso era demasiado. 1100 quintales de oro. Entonces dice que cuando se fue a hacer el templo, dice que Dios dijo que no quería que se hiciera ruido dentro del templo. Que no podían haber martillos, no podían haber hachas. Porque las piedras tenían que venir cortadas. Y cuando uno examina dónde cortaban las piedras, se dice que las piedras las cortaban en la cantera. En la cantera. En la cantera era donde se cortaban las piedras. ¿Ve qué fuerte es eso? Entonces empezamos a hablar que ¿qué es cantera? Entonces entendimos que la cantera son los hogares.
que Dios nos está regresando a las casas, porque Dios quiere que la primer voz apostólica que conozcamos sea nuestro papá, y la primer voz profética que escuchemos sea la voz de nuestra mamá. Esto es importantísimo. Imagínense que la primer voz profética que escuchó Juan el Bautista fue la voz de María, la madre de Jesús. ¿Ve qué fuerte es esto? Fue la madre de Jesús. Y dice que el Espíritu Santo lo bautizó en el vientre de Elizabeth. Eso me parece extraordinario. Fue en el vientre de Elizabeth. Porque quiere decir que la primer voz profética que él escucha es la voz de la mujer que sería el instrumento donde el Padre depositaría al Hijo del Dios viviente. Por eso es que Dios nos está regresando. Usted no recuerda cuando Zacarías salió mudo del templo. ¿Y por qué Dios lo dejó mudo? Parece que hay momentos en que Dios dice, cállate, yo no quiero que hables. Tiene infección en la oreja en el nombre de Jesús. Toda infección se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a finalizar en un minuto. Voy a un minuto y regreso otra vez. Vamos a cortar, tenemos 502 personas conectadas. Voy a regresar, usted le da compartido otra vez y voy a regresar para finalizar con este tema que me parece muy poderoso. Por ahí me está escribiendo mi mamá. Amén, señora. Pastor, no hay conexión. Bueno, yo... Amén. Corto y regreso en un minuto exactamente, porque tengo que ponerle título. Usted puede buscar esto en mi Instagram como